Hoy en Doctor en Casa, la diabetes afecta a 300 millones de personas en el mundo. Muchos no saben que la padecen. Sepa qué hacer para detectarla y cómo tratarla. ¿Qué puede comer una persona con diabetes cuando va a una fiesta? Nos lo cuenta la licenciada en nutrición Virginia Natero. El deportólogo Gastón Giosia nos enseña una fácil rutina de ejercicios de piernas para diabéticos y no diabéticos. Todo esto y mucho más en la próxima hora, cuando descubramos todo sobre diabetes junto al Dr. Nogueira y el equipo de Doctor en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Es un gusto realmente reencontrarme con ustedes y que por esta vía me permitan ingresar en sus casas para que juntos comencemos a transitar por los principales problemas de salud que nos afectan a todos los uruguayos. Es intención del equipo de Doctor en Casa acercarles conocimientos, orientarlos en la prevención, ¿por qué no ayudarlos en el control de las distintas enfermedades para que todos tomemos conciencia que somos los primeros responsables en el cuidado de nuestra salud? El tema que hemos elegido para este primer programa de Doctor en Casa es diabetes, una enfermedad que se estima afecta a unos 300 millones de personas en el mundo, cifra que incluso podría llegar a duplicarse para el año 2030. No existen datos precisos en Uruguay. Se estima un 10%, unos 300.000 uruguayos que padecen diabetes. Una enfermedad que no es curable, pero que es tratable, es una afección crónica, pero que hay que manejarla muy bien. Tenemos que evitar que nos aparezcan problemas en el corazón, problemas a nivel cerebrovascular, llegar a una insuficiencia renal, llegar a la ceguera, a que se nos puedan afectar los pequeños nervios y arterias de las piernas y nos aparezcan úlceras y eventualmente las amputaciones. Todo eso se puede evitar si tenemos un adecuado control de esta enfermedad. Pero les pido que me acompañen a la pantalla porque es importante destacar que la principal fuente de energía del cuerpo es la glucosa, es el azúcar, que es necesaria para el cuerpo, para que el cuerpo funcione normalmente. ¿Y esto por qué? Bueno, para que podamos cumplir con las distintas actividades, sean voluntarias o involuntarias. Actividades voluntarias como puede ser el caminar, el trotar, hacer deporte, descansar. Y también el azúcar es necesario para que se cumplan bien aquellas actividades involuntarias, como puede ser el respirar, como también lo es el funcionamiento del aparato cardiovascular, aparato circulatorio, que el corazón lata como corresponde. El azúcar es el combustible que el cuerpo necesita. Como les decía entonces, gran parte de los alimentos que nosotros ingerimos, cualquiera de ellos sea, cuando llegan al tubo digestivo, van a cumplir todo un proceso de transformación que lleva a la aparición de moléculas de azúcar. Azúcar que cuando pasa a la sangre hablamos de glucemia o de glicemia. Esas moléculas de azúcar son entonces absorbidas a nivel del tubo digestivo y van por la sangre a este órgano que tenemos acá, que es el hígado. El hígado puede almacenar las moléculas de azúcar, transformarlas, volverlas a volcar a la sangre cuando el organismo las necesita. Aquí observamos de vuelta la figura humana, vemos cómo es late el corazón y nos vamos al abdomen. Muy profundamente en él está ubicado este órgano que es el páncreas, que cumple por un lado una función digestiva, pero por otro lado produce una hormona, una sustancia que es la insulina y que está siendo esquematizada a través de esa llavecita. La insulina lo que hace es controlar los niveles de azúcar en la sangre, permitir que el azúcar entre a las células. Si eso no es posible porque no hay suficiente insulina o bien porque no se produce en absoluto o la insulina no funciona bien, los niveles de azúcar se elevan sostenidamente en el tiempo con la aparición de distintos problemas crónicos, eso es la diabetes. Pero ahora les pido que me acompañen a esta otra parte del estudio para presentarles a quien me va a estar acompañando en la conducción de Doctor en Casa. Les presento a Marianela Lugano, ella es licenciada en comunicación. Marianela, realmente es un gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es una experiencia muy linda comenzar este programa sobre temas que nos interesan a todos. Obviamente, eso es así, es real. Digo, todos
somos blancos de cualquier tipo de problema de salud, seamos técnicos o no, y hay que saber manejarlos. Y aparte Marianela también va a estar de alguna manera siendo la voz de ustedes, haciendo que nosotros los técnicos bajemos ¿Qué te parece si comenzamos ya con las preguntas? Bien, vamos ya a las preguntas. ¿Qué podría estar haciéndose primero con en su casa, ¿no? Primero con la presentación de Tito. Nuestro amigo Tito, que nos va a estar acompañando. Uno de los tantos colaboradores que nos va a estar acompañando, simplemente para mostrarles dónde es que está ubicado el páncreas. Tenemos el tórax, los pulmones, el corazón, y en el abdomen estamos viendo hígado, estómago y los intestinos. Vamos a desarmarlo. Yo te pido que me sostengas allí. Yo saco los intestinos y vamos a sacar entonces el hígado y el estómago. Y aquí vemos profundamente ubicado en el abdomen este órgano que veíamos recién en el dibujo, que es el páncreas. Páncreas que veíamos allí en el esquema, le aparecían como llavecitas. Es verdad, estas llavecitas que tenemos acá. Exactamente, esa es la forma de representar lo que es la insulina y el funcionamiento de la insulina. Si esto es el páncreas y las llaves son las moléculas de insulina, lo que ocurre habitualmente es que vamos a pedirle a algunos compañeros de acá de producción que pasen, vamos a pedirle a Matilde, a Stapoldi por allí, también Lucía, gracias por ayudarnos en este ejemplo. La insulina entonces es la llave que va a permitir la apertura de la puerta de la célula. Yo me traslado hasta acá, la insulina lo que hace es en definitiva entonces abrir la puerta de las células para que las distintas moléculas de azúcar que están en el torrente circulatorio, en la sangre, pasen al interior de la célula. Esa es la función de la insulina. ¿Qué ocurre entonces cuando estamos ante la diabetes? Bien, lo que ocurre cuando estamos con la diabetes es que estas llaves no se producen o se producen de manera insuficiente o están pero no actúan adecuadamente. Si eso ocurre, no podemos abrir la puerta de las células. Si no podemos abrir las puertas de las células, entonces las moléculas de azúcar aumentan en la sangre y ese aumento sostenido es la diabetes, y si persiste en el tiempo es cuando aparecen entonces las complicaciones. Y obviamente, Daniel, que el diagnóstico de cualquier enfermedad genera un impacto en las personas. Sin lugar a dudas genera un impacto, nos genera incertidumbre, nos genera cantidad de dudas, y sobre todo cuando el diagnóstico se hace ya desde muy tempranas edades, ¿verdad? Como es el caso de este testimonio que vamos a compartir de Clarisa Solari. No les fue fácil darse cuenta, mi madre siempre se recrimina eso, porque estuvo varios días para darse cuenta. Yo orinaba muchísimo, había adelgazado, no me quería levantar para ir a la escuela. Y bueno, como mi mamá estaba embarazada y estaba por tener un bebé, los médicos, las abuelas, los vecinos, no te preocupes, que es por celos, dejala. Y todo el mundo traía regalitos con azúcar para que yo no me pusiera celosa, y el que no me regalaba caramelos me regalaba chupetines, y así estábamos. Y bueno, un día empecé a no querer que nadie más me tocara con un caramelo, que salí que no quiero, que me hace mal, que me gusta, y bueno, al final mi abuelo decidió que sí, que teníamos que ir a ver al médico porque eso no eran celos. Y bueno, terminé internada en el CTI. No es nada fácil tener un hijo con diabetes y cuidarlo para que esté sano. Ahora, para poder ir a dormir a lo de una amiguita, vas a tener que aprender a inyectarte sola, porque nosotros no vamos a poder estar escondidos abajo de la cama. Entonces, como que fui de a poco aprendiendo todo lo que tenía que ver con mi diabetes. Para mí, lo más difícil de llevar es el costo, el costo económico que tiene la diabetes, ¿no? El comprar las insulinas, el comprar las tiras reactivas, las agujitas, las idas al médico que son mensuales, todo eso lleva un costo muy alto, muy alto. Hay personas que por miedo a que no los contraten o por miedo a que los echen, no cuentan de su situación, que termina siendo más riesgoso también, porque al no saber, después no le van a poder ayudar. Porque la vida no termina porque una persona le venga diabetes. También le diría que está bueno, sí, no sentirse
que está todo fantástico, porque no está fantástico. Pero sí que hay que pelearla, que con los instrumentos y los insumos que hay hoy en día, cualquier persona que es diagnosticada con diabetes puede vivir una vida normal. Muy interesante esta presentación de Clarisa Solari, por un lado por lo inesperado que fue su diagnóstico, ¿verdad? Y también por todo el aprendizaje que ha tenido para manejar esta enfermedad crónica como es la diabetes. Nos acompaña ahora aquí en el estudio la doctora Ana Laura Lujambio, ella es médica internista, también diabetóloga, así que Ana Laura, gracias por estar con nosotros este mediodía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primera pregunta, ¿qué tipos de diabetes hay? Bien, existen 4 tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, que es la que se ve sobre todo en los niños y en los adolescentes, que se debe a un déficit de insulina, o sea, el páncreas no secreta la insulina que debería secretar. La diabetes mellitus tipo 2, que es aquella que se debe sobre todo a insulinoresistencia, o sea, que la insulina no puede actuar de forma adecuada, que se ve sobre todo en personas más grandes, mayores y sobre todo relacionado a malos hábitos alimentarios, a la obesidad, al sobrepeso, al sedentarismo, que es sobre lo que podemos trabajar y prevenir. Y es esta la que viene en gran aumento debido a todos los cambios en los hábitos de vida actuales. Los malos hábitos que tenemos, exacto. Después está la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes que se ve durante el embarazo, dado que el embarazo es un estado diabetogénico, o sea, que también es de resistencia a la insulina. Cuando se va al embarazo, debemos de esta mujer reclasificarla a las 6 semanas y ver si queda con diabetes o no. Pero por más que esto es transitorio y seguramente no quede con diabetes, siempre a futuro tiene más chance de ser diabética. ¿Y el cuarto tipo? Y el cuarto tipo son otros tipos de diabetes más enfermedades especiales, muy poco frecuentes, que pueden determinar la presencia de ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Bueno, el diagnóstico de diabetes se realiza mediante análisis de sangre. Si la persona tiene síntomas, o sea, sed, disminución de peso, orina mucho y toma mucha agua, con un valor cualquier hora del día mayor o igual de 200 ya es diabético. Bien, y después, si la persona no siente nada y se le saca sangre de rutina, al azar. Bien, ¿tiene diabetes? Sí. Los valores son mayor o igual de 126 de glicemia en ayunos o tiene una hemoglobina glicosilada, que ve el promedio de la glicemia para atrás, 3 meses. Ya vamos a explicar qué es esto de hemoglobina glucosilada, un término horrible, pero que vamos a estar haciendo hincapié después a qué hacemos referencia. Pero es importante, es una medición 3 meses para atrás, promedio de los valores de azúcar que tenemos. Ahí va, si esta es mayor o igual de 6,5, también es un criterio diagnóstico actual. Y si después de la curva de tolerancia a la glucosa, que se le da glucosa de las 2 horas, se saca sangre, es más de 200 o igual de 200, también es otro criterio diagnóstico. Si no tiene síntomas, se precisan 2 valores mal para hacer diagnóstico de diabetes. ¿Existe una prediabetes? Sí, existe una prediabetes, que son los valores que están en una zona gris entre lo normal y diabetes. Y esto, lo más importante de la prediabetes es que en estos pacientes ya existe un riesgo muy aumentado de enfermedades cardiovasculares y es en estos pacientes que debemos de ya empezar con dieta, ejercicio y para en algunos evitar, con medicación. La progresión y la aparición de la enfermedad. Sí. Hay varios pilares en lo que es el tratamiento de la diabetes que ya vamos a ir a lo largo del programa hablando de ellos. Nos vamos a centrar ahora solamente en la parte que tiene que ver con medicamentos, con Ana Laura. ¿Con qué contamos? Ahí va, con los medicamentos con los cuales contamos son o con pastillas, los antidiabéticos orales o con las insulinas. Bien. Los comprimidos, las pastillas pueden, por un lado, o mejorar la función de la insulina, que son los insulinos sensibilizadores, o hacer que el páncreas secrete más insulina. Bueno, y de estos encontramos con muchas familias. Y por otro lado, las insulinas, que las mismas van a remediar la secreción del páncreas, porque estas personas no tienen secreción de insulina, los que necesitan. O sea, hay insulinas de larga duración que secretan lo basal del páncreas, que es continua secreción de insulina, y otras que sirven para los picos en las comidas, o sea, son de corta duración, 3-4 horas, para remediar eso. Te invito, vamos a presentar a otro colaborador que tenemos en Doctor en Casa, que le hemos puesto el nombre de Alfred, para explicar lo que son los puntos de inyección de insulina y hablar un poquito de la bomba de insulina. Es interesante saber que a veces la progresión de la misma enfermedad
puede hacernos llevar a que en un comienzo no usemos insulina, pero después terminemos usando insulina, y eso no implica un agravamiento, sino que es la progresión de la enfermedad. Y a veces no recibimos insulina, pero nos enfermamos, nos tenemos que operar o algo, y también requerimos insulina, lo cual no quiere decir agravamiento de este problema. Puntos de inyección de insulina: abdomen, los brazos, los muslos, las regiones glúteas. ¿Por qué hay que rotar? Hay que rotar para que se absorba bien la insulina, porque si no se generan alteraciones que hacen que no se absorba bien. Ahí está, se endurece por debajo de la piel, se forma una fibrosis que después disminuye la absorción de la insulina. También hay que rotar dentro de una misma región, y eso es importante. Es importante. Las formas de administrarla es a través de o jeringa o lapicera. Lo que más se usa actualmente son las lapiceras, y también existe ahora la bomba de insulina, que es como un dispositivo del tamaño de un celular, que se pone conectado con un cañito y un pegotín, que se cambia cada 3 días, y en forma continua secreta la insulina, dependiendo de las actividades del paciente, lo que le da más libertad, las posibilidades de cambio según el horario y la actividad del paciente. La inyección es subcutánea, no es intramuscular. Si vamos a hacer mucho ejercicio, hay que evitarlas en las piernas, y recordar que la zona del abdomen es la que generalmente se absorbe con mayor rapidez. Ana Laura, gracias por tus aportes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y te invito ahora a compartir un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, y ya seguimos con más Doctor en Casa. La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. Como consecuencia, aumentan los niveles de azúcar en la sangre, hiperglicemia, pudiendo llevar a complicaciones serias. En la aparición de la enfermedad hay muchos factores condicionantes, pero el sobrepeso, la falta de ejercicio y una alimentación inadecuada tienen un peso fundamental. Si usted orina más de lo habitual, tiene pérdida de peso, sed intensa, cansancio general y o picazón o prurito en los genitales, tiene que consultar a su médico, ya que puede tener una diabetes. El diagnóstico de diabetes puede causar temor y angustia, pero si realizamos los controles adecuados y cumplimos con los pilares fundamentales del tratamiento, podemos llevar una vida plena y saludable. Muy bien, ustedes pueden tomar contacto con nosotros a través de diferentes vías de comunicación, para sugerencias, para preguntas, entre ellas el correo electrónico drencasa@montecarlotv.com.uy. O también lo pueden hacer a través de Facebook y Twitter, como ven en pantalla. Momento de hacer una primera pausa, pero ya les vamos a adelantar con qué seguimos en el próximo bloque, siempre en el tema diabetes. Nos ponemos en movimiento, vamos a realizar un poco de ejercicio. Bueno, muy bien. También vamos a hablar de la importancia de la educación en diabetes, del autocontrol en diabetes, y le voy a hacer un hemoglucotest a Marianela. Y además salí a la calle a preguntarle a la gente qué sabe acerca de la diabetes. Ya volvemos. Vamos. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Seguimos en Doctor en Casa hablando de diabetes, y quiero destacar en primer término que lo más importante en el control de un paciente con diabetes es tratar que sus niveles de azúcar sean lo más cercano a lo normal.
¿Esto por qué? Bueno, para evitar las complicaciones agudas de la enfermedad y las complicaciones crónicas o a largo plazo, Marianela. La educación es importantísima en cualquier enfermedad. Exactamente, en cualquier enfermedad la educación es fundamental y más en el caso del diabético. Y por eso sería interesante que averigüen en los lugares en los cuales ustedes se asisten, sea público o privado, si funcionan los denominados grupos ODH. ¿A qué hacemos referencia? Bien, grupos ODH nuclea a pacientes con sobrepeso u obesos, a diabéticos e hipertensos, o sea, aquellos que tienen problemas de presión elevada. ¿Esto para qué? Son grupos de autoayuda, son grupos en los cuales todo el mundo cuenta sus experiencias y hay técnicos que van brindando información y de esa manera todos en conjunto van creciendo en el aprendizaje del manejo de su problema de salud. Claro, ¿y qué otras cosas tiene que controlar el diabético más allá de los niveles de azúcar? Bien, obviamente el nivel de azúcar es lo primordial porque de eso se trata este problema de salud, o sea, niveles elevados, pero también hay que tener en cuenta para evitar la aparición de problemas a nivel cardiovascular como los que causa la diabetes, controlar los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL, el malo, que sea por debajo de 100, que la presión arterial no sobrepase los 120/80, tiene que ser más bajo el valor de la presión, obviamente que si es fumador tiene que dejar el tabaco, si es sedentario hay que ponerse en movimiento y también hacer un adecuado plan de alimentación. Y además está el automonitoreo. Automonitoreo, autocontrol, es chequearse a sí mismo los valores de glicemia capilar, sobre todo si es un paciente que recibe insulina en su tratamiento, que tendría que hacérselo varias veces al día, no tanto el que no es insulino dependiente. Hay que destacar que para eso existe este aparatito que es el glucómetro. El glucómetro no sirve para hacer diagnóstico de diabetes, ya el diagnóstico la doctora Lujambio explicó cómo es que se hace, hay que hacerlo con extracción de sangre, pero sangre del brazo, no del pulpejo del dedo. Esto es para controlar, que uno se controle cómo vamos bien con la medicación o no, vamos bien con la actividad física o no, estamos comiendo de más, estamos comiendo de menos. Entonces para eso es lo que sirve el hemoglucotest. Para ponerlo en práctica, lavado correcto de manos con agua y jabón, si no tenemos un algodoncito con un poco de alcohol. Y no hay otro valiente, así que sos la única. Bueno, vamos a hacerlo. Alfredo quería venir, pero al final parece que no quiso. Nunca utilizar el índice ni utilizar el pulgar, porque su funcionamiento caracteriza a la especie humana, que es la pinza. Entonces vamos a usar estos 3 dedos, ¿sí? Cualquiera de ellos. Vamos a usar el más grandote, vamos a pasarle un poquito de alcohol, hay que esperar que se evapore. Mientras tanto voy introduciendo la cinta en el aparato hasta que nos habilite a la llegada de la gotita. Muy bien, ahí está. Existe este otro aparato que se llama dígito punzor, que uno lo calibra y sirve para puncionar el dedo al menor dolor posible. Cuando vamos a pinchar el dedo, este fue el que te limpié, nunca utilizar la parte central del pulpejo porque es donde hay mayor sensibilidad, sí utilizar los laterales. Pinchamos el dedito, no nos salió la gotita, siempre pasa. La ley de Murphy siempre se cumple. Ahí está, vamos a pinchar el dedito, ahí está, ahí nos salió la gotita, vamos a colocar la gotita entonces en la tira reactiva y esperamos, se puede limpiar acá, y esperamos el resultado. 1,14 nos dio el valor de glicemia capilar de Marianela. Para el paciente diabético hay que tener en cuenta que el valor mínimo deseado es 0,70, el máximo hasta 1,30 cuando hablamos de ayuno. Cuando hablamos de una glicemia capilar después de una ingesta, 2 horas después de una comida, no debería de pasar los 180 miligramos por decilitro. Esto es para el paciente diabético, control de diabético. Y ya que estás hablando de valores, ¿cómo sabemos que es hipoglicemia o hiperglicemia? Bien, hiperglicemia van a ser aquellos valores por encima de lo que consideramos normal, hipoglicemia por debajo. Pero si vamos a repasar estas imágenes, en el caso de estar ante una situación de hiperglicemia crónica que no llega a una gran descompensación, vamos a notar que la persona a veces tiene determinados cambios de carácter, está como más agresiva. En algunos casos donde la glicemia está elevada, podemos empezar a sentir malestar a nivel del estómago, ganas de vomitar, urgencia de ir al baño, o sea, la persona tiene necesidades imperiosas de orinar, es lo que se llama poliuria. También puede ir llevándonos de a poco a un estado de somnolencia, decaimiento, que en las situaciones más complicadas nos puede llevar incluso a
la pérdida de conocimiento. ¿Por qué la hiperglicemia? Bueno, porque no tenemos medicación insuficiente, o porque estamos cursando una infección, o porque por ahí lo que nos ocurrió es que hicimos una transgresión alimenticia, comimos más de lo que teníamos que comer para la medicación que recibimos. También otra característica es lo que se llama polidipsia, tomar mucho líquido. La persona que tiene niveles elevados de azúcar en sangre tiene mucha sed porque el azúcar que está en la sangre atrae el agua, ¿verdad? Por eso mucha sed y orinamos mucho. La hipoglicemia es cuando tenemos valores por debajo de 0,70, como te dije, y ahí empezamos a sentir temblor, malestar, empezamos a sentirnos un poco confundidos. Y seguimos avanzando, por favor, señor director, con las imágenes, podemos empezar a transpirar, o sea, tener sudoración. La sensación de malestar realmente es muy importante, es muy intensa y muy desagradable. Obviamente que ¿por qué nos puede llegar a ocurrir una hipoglicemia, un descenso en los valores de azúcar en sangre? Porque no comimos lo suficiente, porque recibimos más medicación de la que tendríamos que recibir, o por ahí hicimos más actividad física de la que teníamos planificada para la medicación que nos dimos y para lo que comimos. Entonces son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y otro hecho a destacar, ante cualquier paciente con diabetes que nosotros lo tengamos y los vemos que está en una situación media confusa, como que algo le va a pasar, siempre tenemos que interpretar que estamos ante un bajón de azúcar, o sea, una hipoglicemia. Y ahí lo que hay que hacer es muy fácil, un vaso de agua, una cucharada sopera de azúcar, agitarlo y darle a tomar esa solución. A los 15 minutos volver a controlar. Una vez que tomamos el agua azucarada, hay que agregar también algún azúcar de absorción más compleja, puede ser una galleta, puede ser un trozo de pan, porque el azúcar cuando nosotros la tomamos aumenta inmediatamente en la sangre, pero vuelve a caer. Entonces tenemos que darle algún otro alimento que sea de absorción más lenta, como el pan o la galleta, para de esa manera mantener más estable el nivel de azúcar. Es importante lo que decís. Sí. Así tomamos nota y sabemos cómo debemos actuar en ese momento de... No importa que le demos azúcar, sea diabético le demos azúcar, porque si es una hipoglicemia o un bajón, lo vamos a recuperar. Y si es una hiperglicemia, no va a pasar nada con que le demos un vaso con agua azucarada. Bueno, ¿qué te parece ahora si vamos a ver el tape? Muy bien, para ver... ¿Estuviste en la calle? Estuve en la calle haciendo notas, preguntándole a la gente qué sabe acerca de la diabetes. Bueno, vamos a ver qué saben. Vamos. Bueno, ¿sabés lo que es la diabetes? Sí, una enfermedad que ataca más bien a las personas con mucha insulina en la sangre, ¿puede ser? Es una enfermedad que de la sangre, el azúcar. La diabetes es una enfermedad a la sangre, ¿no? Que no podés comer azúcar, en fin. Es una enfermedad que no generas la suficiente insulina o algo parecido en la sangre y los niveles de azúcar se disparan o bajan muchísimo, entonces tienes un problema. No se cura, es incurable, simplemente que hay que tratarse en forma constante y permanente y cuidarse. La diabetes no se cura, lo que pasa es que hay que hacer un tratamiento continuo. Y todo depende del tratamiento que lleves y la voluntad que tenga cada uno de poderse curar. Si haces un buen tratamiento, yo creo que sí, o con un cambio de alimentación más sana, más natural también. ¿Sabés qué cosas puede comer un diabético y qué cosas no puede comer? Sí, por ejemplo, no fritos, no sal, yo qué sé, leche descremadas, por ejemplo, tomar, té. Y sé que tiene que hacer una dieta balanceada, con verduras, con frutas. Cosas sin azúcar, seguro, creo que tienen productos especiales, mermeladas, todas esas cosas. Muy bien, como era de esperar, opiniones de todo tipo, algunas más acertadas, otras no tanto, pero por ahí rondaba el concepto de insulina, azúcar y que la enfermedad de algo de eso se trataba. Es importante destacar que la diabetes no viene como consecuencia de comer mucha azúcar o de comer muchas cosas dulces, como muchas veces se dice. Sí, lo que nos puede pasar si comemos mucha azúcar, cosas dulces o comida de todo tipo es aumentar de peso, terminar con sobrepeso u obesidad, y ahí sí, eso ya sabemos que son situaciones condicionantes para la aparición de una diabetes. Muy bien, aquellos que manejaron el tema como una enfermedad crónica, es real, la enfermedad diabetes es crónica, es para toda la vida, no es curable, pero sí es tratable, así que hay que aprender a manejarla y llevarla para tener una
excelente situación a lo largo de toda la vida. Y también destacar lo que tiene que ver con la alimentación, porque de ahí hicieron referencia a que había que comer poca grasa, poca sal, y es cierto, pero eso es algo que tenemos que hacerlo todos, seamos diabéticos o no seamos diabéticos. Ya vamos a estar hablando en el próximo bloque de cómo tiene que ser la alimentación de una persona que tiene este problema de salud. Pero, hablando de pilares del tratamiento, ya hablamos de la alimentación, hablamos de la educación, del autocontrol, también de lo que es la medicación. Nos está quedando otro que es el que tiene que ver con la actividad física. Yo por eso me voy a sacar la túnica porque parece que nos vamos a poner en movimiento. Marianela, ¿con quién estamos? A ver, así es, en Daniel vamos a realizar ejercicio y por eso estamos con Gastón Giosia. Él es médico deportólogo y profesor en educación física. Gastón, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenido. Bueno, parece que vamos a hacer un poquito de actividad. ¿Cuál es el objetivo de la actividad física en la persona que tiene diabetes? Bien, el objetivo de la actividad física en las personas con diabetes es disminuir las complicaciones, tanto agudas como crónicas, lograr un aceptable control de su glicemia y tener una expectativa de vida y una calidad de vida similares a las personas no diabéticas. El ejercicio es muy importante porque además de todo eso sirve para disminuir otros factores de riesgo cardiovasculares, como bajar la presión arterial, mejorar el peso, ¿sí? El colesterol, disminuir el estrés. Perfecto. Hay que tener muy claro que cuando uno prescribe actividad física, la prescripción es personalizada. Uno puede dar conceptos generales o ideas generales, pero no es lo mismo una persona que tiene 20 años y otra que tiene 60, más todas las patologías asociadas que se puedan tener, más también la predisposición que podamos tener o no a realizar actividad física, si la hacemos previamente o no. Por eso las indicaciones siempre son individualizadas, ¿verdad? Que eso es también lo que tú, desde tu profesión, haces. ¿Qué sugerís para poner en práctica? Bien, hoy vamos a tratar de hacer algunos ejercicios que no necesitan demasiados elementos sofisticados, que lo podemos hacer en nuestro propio hogar, y vamos a hacer un par de ejercicios de flexibilidad o de elongación y 2 ejercicios de fuerza, ¿sí? Que son 2 de las capacidades que vamos a tratar de desarrollar, además de lo que es la resistencia aeróbica, que es muy importante para el control de la glicemia en los diabéticos. Importante todo lo que es ejercicio a nivel de miembros inferiores. Ya sabemos que los diabéticos tienen que cuidar mucho sus miembros inferiores y sus pies, así que ponerlos en movimiento me parece excelente. Bien, vamos a hacerlo. Para esto vamos a sacarnos calzados y vamos a estar más cómodos. Marianela también, que estás un poco alta. Estoy un poco alta. Te vamos a bajar. ¿Sí? Daniel, ¿realizás ejercicio? Nado. Voy a la piscina, me gusta nadar. Pero creo que no es suficiente. ¿No? Habrá que hacer algo más. Bien, vamos a hacer Gastón, me parece. Un ejercicio de elongación del sector posterior de la pierna, de la pantorrilla. Vamos a colocar un pie adelante y otro atrás. Las manos van a estar acá para tratar de no caernos, de equilibrarnos. Colocamos los dos pies paralelos y tratamos de llevar el talón de la pierna de atrás sin que nos tire. Una vez que sentimos que los músculos se estiran, mantenemos unos 10 a 15 segundos aproximadamente. Ahí nos quedamos, ¿sí? Y luego vamos a cambiar. Estos ejercicios se hacen realmente en la parte inicial de la actividad física y después también y al final. Y lo podemos hacer en realidad en cualquier momento del día, no implican riesgos, así que lo podemos, ahora en este momento lo podemos estar realizando. Además está bueno porque podemos estar mirando TV, podemos estar escuchando música. Perfecto. Siempre es importante también destacar que la actividad física diaria requeriría por lo menos de 30 minutos, que no tiene por qué ser de corridos, pueden ser fragmentados a lo largo del día, ¿verdad? 10 y después 20, para manejar los tiempos. Totalmente de acuerdo, Daniel. Vamos a estirar también el sector posterior de la pierna, para eso vamos a colocar el talón arriba de la silla, ¿sí? Si quieren, podemos mantener una mano sobre el respaldo del asiento y lo que tratamos de hacer es, con el tronco derecho, tratar de sentir que estiramos el sector posterior de la pierna, ¿bien? Sin hacer fuerza, acá lo que estamos es tratando de que el músculo se estire y una vez que sentimos que el músculo se estira, mantenemos lo mismo, ¿no? Entre 10 y 15 segundos. Bien, para miembros inferiores siempre decimos también caminar, ¿verdad? Bajarse unas paradas antes del ómnibus, subir escaleras en vez de ascensores. Bien, después podemos también tratar de sacar a pasear el perro también. Ahí está. Bien, 2 ejercicios más de fuerza. Acá lo que vamos a tratar de mejorar es la resistencia del músculo localizada para el sector posterior de la pierna, para las pantorrillas. Lo que hacemos también es sostenernos para no caernos. Vamos a punta de pie y bajamos. Subimos y bajamos. ¿Sí? Acá la sensación también que sentimos es que el músculo está haciendo fuerza. ¿Cuántas veces podemos
Esto va a depender un poco de la condición de la persona, pero podemos comenzar con pocas repeticiones, de 5 a 6 repeticiones, y después hacerlas hasta 10, 15 repeticiones. Una vez que sentimos que estamos un poco cansados, sobre todo del sector localizado del músculo, aflojamos un poquito, descansamos, podemos hacer 30 segundos y otra vez volver a hacer otras repeticiones. Bien, podemos comenzar con 2 o 3 series de este tipo de ejercicios y después ir aumentando a lo largo del día. Y de último podemos hacer un ejercicio para global de miembros inferiores. Nos sentamos, una silla que no sea muy baja para proteger un poco las rodillas, ponemos las manos en cruz y lo que hacemos es subir y bajar con el tronco derecho, sin inclinar el tronco. Podemos poner un libro en la cabeza. El celular en una mano y el control remoto en la otra. Nos sentamos y nos paramos. Bien, lo mismo. Podemos comenzar con pocas repeticiones, ¿sí? Y podemos ir aumentando a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Bien, una cosa que decía Dani, es muy importante que los planes son individuales, así que la progresión lo va a marcar un poco cómo va avanzando la persona. Nos vemos la próxima. ¿Te parece? Momento de una pausa, repasamos vías de comunicación. Las recordamos, sugerencias, preguntas a través de dr@montecarlotv.com.uy. Y también lo pueden hacer a través de Twitter y Facebook. El próximo bloque. Bueno, vamos a saber qué debemos comer cuando vamos a un cumpleaños. Somos diabéticos, vamos a un cumpleaños, ¿qué es lo que hacemos? Perfecto. Y también vamos a hacer hincapié para los pacientes diabéticos cómo tienen que cuidar sus pies. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud. Iniciamos el último bloque de Doctor en Casa y como ya les habíamos adelantado, restaba conversar un poquito acerca del cuidado de los pies. Algo realmente fundamental. Recordemos que en el diabético se puede ir afectando de a poco la circulación en las piernas, también se va afectando la sensibilidad y eso los vuelve presa fácil de cualquier tipo de lesión. Así que el diabético todos los días tiene que controlarse el estado de sus pies. Una higiene adecuada, con un jabón principalmente neutro, agua tibia, no muy caliente para no quemarse, un adecuado secado de los pies, sobre todo entre los dedos, para evitar infecciones y lesiones, con alguna toalla que sea más bien de algodón, suave, que no vaya a lastimar. El corte de uñas también es fundamental, en la medida de las posibilidades consultar a podólogo, pero si no el corte tiene que ser un corte recto, nunca curvo como a veces estamos acostumbrados a ver en los pacientes. Otro tema importante es el del calzado. Tiene que ser un calzado muy cómodo, amplio. Las mujeres prohibido los calzados o zapatos en punta que le comprimen los dedos, que los pueden lastimar. Vigilar siempre el calzado antes de ponérselo, que no tenga ningún objeto extraño en su interior. Si el calzado no tiene costuras interior, mejor. Y las medias también, medias en lo posible sin costuras, de algodón suaves. Otra cosa prohibida para cuidar los pies, no andar descalzos, siempre usar algún tipo de chilena o de calzado práctico, cómodo, generalmente que tenga los dedos cubiertos a los efectos de evitar la aparición de cualquier tipo de lesiones que después nos puedan causar un problema mayor. Yo ahora me voy a otro sector porque aquí está Marianela muy bien acompañada. La alimentación es otro pilar fundamental a la hora de la vida saludable. No hay dudas. Y por eso estamos con Virginia Natero, ella es nutricionista y chef, y nos va a estar acompañando a lo largo del ciclo. ¿Cómo te va, Virginia? Un gusto tenerte por acá, realmente. El gusto es mío. Bueno, contanos un poquito. O sea, cuando hablamos de alimentación, otro pilar que tiene que ver con el manejo del paciente diabético, siempre decimos, hay que cumplir con las 4 comidas diarias, hay que cumplir con las porciones y fundamentalmente con los horarios, sobre todo si recibimos insulina.
¿Es especial la alimentación del diabético? La alimentación del diabético es una alimentación saludable. Punto y otro renglón. Normalmente cuando la persona es diagnosticada, lo primero que tiene es un susto bárbaro. Entonces tengo que hacer una dieta horrible, la voy a pasar mal, no puedo comer nada. El primer pilar es tener conciencia de la cantidad que uno come y las porciones, como tú muy bien decías. Una de las formas más prácticas y más claras de una persona que tiene diabetes, poder ubicar qué cantidades comer, es este sistema, que es un sistema muy fácil. Es un plato que hay que dividirlo en 3. Entonces utilizamos medio plato para todo lo que son vegetales, un cuarto de plato para que es la proporción de carnes y el otro cuarto de plato para lo que es papa, boniato, arroz, pasta, polenta, que vendrían a ser los almidones. En el resto de las imágenes tenemos diferentes formas de organizar lo mismo y exactamente eso es lo que hay que remarcar, diferentes formas. Desmitificar el mito, valga la redundancia, de las 3P prohibidas. Exacto, no. Primer mito que vuela, sí al pan, sí a la pasta y sí a la polenta. El tema es la cantidad. El tema es la cantidad. Y además es la alimentación que cualquier persona debería. Bien dicho, exacto, debería. Debería. Es que no es fácil, eso es lo que más le cuesta al diabético. Sí. Porque muchas veces en el Uruguay tenemos una alimentación que no es saludable. Entonces, claro, cuando un paciente que normalmente no come vegetales es diagnosticado como diabético, le decimos, ahora la mitad de tu plato tiene que ser vegetales, lo primero que le pasa es que sí, realmente siente un cambio muy grande. Y ahí siente que está siguiendo una dieta espantosa. Cambiar hábitos no es fácil, también cuesta y hay un periodo de verdad de adaptación. Pero hablamos de diabetes, hablamos de alimentación y yo me encuentro con esta mesa de cumpleaños. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un cumpleaños. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos comer? En realidad, esto es un muy buen ejemplo para poder imaginarnos que, primero, muchas veces en los cumpleaños la gente no sabe si va a recibir o sabe que va a recibir un diabético o un hipertenso. Y no lo tiene en cuenta. Y no lo tiene en cuenta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Llega el diabético y está en un ambiente que podría considerarse un poco hostil, porque tiene un montón de cosas que dentro de una alimentación saludable hay que controlarlas. Entonces, ¿qué es lo que yo priorizaría en esta situación? Tenemos acá una pascualina que hoy en día podemos encontrar en los cumpleaños tartas de vegetales. ¿Sí? Entonces, es un muy buen aliado. Recordamos, la mitad del plato tenía que ser de vegetales, por lo tanto, todo aquello que tenga de vegetales es un muy buen aliado. Y lo otro que me parece destacar son los olímpicos, que a veces están medio dejaditos de lado. Las mayonesas de los olímpicos hay que ver, pero sí es muy positivo la cantidad de vegetales que tienen los olímpicos adentro. ¿Cuál es la ventaja del vegetal? Los vegetales aportan fibra y la fibra disminuye la velocidad de absorción de los hidratos de carbono. Ese es un punto clave. O sea, de los azúcares, ¿no? Exacto, de los azúcares. Entonces, si tenemos toda esta mesa para elegir, priorizamos la pascualina y los olímpicos. Nuestro productor nos preguntaba, Alfredo, ¿porque tenga verduras? ¿Es libre? ¿Se puede consumir libremente? En realidad, libremente no hay nada. No, ahí está. ¿Por qué? Porque no es solo verduras en este caso. En este caso tenemos la masa y en este caso tenemos el pan que confecciona el olímpico. Entonces, en realidad, libre no hay nada. Eso no quiere decir que no pueda probar algo del resto de las cosas. En este grupo de acá, en estos 3, tenemos alimentos con almidones, mucha cantidad de grasa y mucha cantidad de sal. Exacto, maníes, papitas y palitos. Entonces tenemos que controlar la cantidad y comer poco. Y muchas grasas malas tiene esto. Además, las del maní no tanto, pero las de estos dos de acá normalmente no son las mejores. Por este lado, que nos puede gustar, podemos comer alguno que otro controlando la cantidad y recordando que siempre es preferible los que tienen vegetales. Lo otro que normalmente hay en todo evento en el cual festejamos algo... La torta. La torta de cumpleaños. Es la torta de cumpleaños. ¿Y ahí qué pasa? Ahí lo que sucede es que acá no podemos desconocer que estamos hablando de un alimento que tiene azúcares simples. Los azúcares simples pasan muy rápido a la sangre y elevan muy rápidamente la glicemia. ¿Qué es lo que sucede? También tenemos que tener la posibilidad de compatibilizar con la vida. Si es el abuelo que está en el cumpleaños de su nieto y quiere comer un pedacito de torta, un pedacito pequeño, sí, pero si la persona tiene eventos todas las semanas, cumpleaños todas las semanas y todas las semanas se come un pedacito de torta, ya dejó de ser un evento especial. Entonces, tenemos que lograr ubicar que es un pedacito pequeño en un momento especial. Y específicamente en aquellos pacientes que tienen un control metabólico. O sea, que sus glicemias están bien y que se están cuidando. El alcohol. Exacto, que no es menor, porque es lo otro que siempre está. Las recomendaciones indican que en el caso de los hombres es una medida,
Perdón, en el caso de los hombres son 2 medidas y en el caso de las mujeres es una medida, menos mal, porque estás de ese lado. Y en el caso de las mujeres son 2 medidas. Cuando decimos medidas, se mide en relación al contenido de alcohol. Entonces, por ejemplo, una medida de cerveza son unos 300, 350 centímetros cúbicos y una medida de alcohol son aproximadamente 150 centímetros cúbicos. Así que recordamos, 2 medidas en el hombre, 1 medida en la mujer. Exacto. Para que quede claro, para que quede claro porque patinamos un poquito ahí. Bien. Lo que sí, que es lo otro, es, en el caso que tengamos refrescos light, no hay inconveniente. De lo contrario, lo recomendado es agua. ¿Sí? Bueno, pero son tips simples, pero rápidos, que hay que tener en cuenta. pero que hay que tenerlos en y el cuenta. consejo siempre a alguien que tenga amigos o familiares que saben que son diabéticos, hipertensos, celíacos, que por favor tengan en cuenta su presencia y que siempre tengan algún producto, alguna bebida que sea Además, hoy en día light, están más ¿verdad? accesibles. Ahí está. Es más fácil encontrar. Yo digo light, no todo lo light es permitido, ojo, puede ser reducido en azúcar, pero hay que aprender a leer también las etiquetas de los alimentos. Además hay un tema, ojo con lo light, porque muchas veces los diabéticos o todos los demás pensamos que como es light uno puede comer cantidades industriales. Ahí está. Y no es así. Y hay que controlarlo. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Gracias, Virginia, un gusto. Por favor. Y bueno, Nosotros ya que estamos hablando de controles, muy bien. ¿cuáles son los controles que debe tener un diabético al correr del año? Muy bien, a manera de resumen podemos ir indicando algunas cosas. Es importante obviamente la consulta médica, periódica, de cualquier persona, pero más si se tiene diabetes, para hacer un examen físico completo. Tomarse la presión, recordamos que tiene que ser menor de 120/80 en las personas con diabetes. Exámenes de sangre, la rutina, acá corresponde saber los niveles de colesterol, que tienen que ser, el malo recuerden, menos de 100, como les habíamos dicho, la frecuencia la pone el médico. Hacer, como vimos antes, el cuidado de los pies, vigilar la consulta podológica periódica, el examen de la vista, hacer un examen de orina muy especial que es para medir la pérdida de proteínas o de albúmina, para ver cómo están funcionando los riñones. Eso también es algo muy importante. La frecuencia generalmente la va poniendo en acuerdo el médico, ¿verdad?, con su paciente, para de esa manera tener un control adecuado y llevar la vida de la mejor manera posible. Hay otro examen que quedó pendiente desde el primer bloque, que lo mencionamos con la doctora Lujambio, que ahora les voy a explicar de qué se trata, pero yo antes quería, despedirte y que nos estamos encontrando la próxima semana, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Daniel, ha sido un gusto. Y bueno, pido disculpas por la voz, porque estoy un poco mal de la garganta. Las variaciones climáticas llevan este tipo de cosas. Prometo que el próximo sábado voy a estar mucho Muy mejor. bien, nos vemos el sábado que viene. Yo me traslado para esta parte para explicarles otro examen que ya lo hablamos en la parte diagnóstica y que ahora es importante también en el seguimiento y que se denomina hemoglobina glucosilada, un nombre horrible, difícil, que muchos se resisten, pero bueno, que hay que mencionarlo. Es un examen de sangre. La hemoglobina es un pigmento rojo que es el que da el color rojo a la sangre, que están los glóbulos rojos. El tema es que este pigmento, que es la hemoglobina, tiene la particularidad de poder unirse a las moléculas de azúcar que están en la sangre. Azúcar o glucosa, vamos llenando este glóbulo rojo. Cuanto más azúcar hay, más se va a fijar al pigmento de la hemoglobina del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros medimos la hemoglobina glucosilada, como el glóbulo rojo vive 90 días, nos va a permitir ver un promedio de los niveles de azúcar 3 meses para atrás, lo cual es muy importante para saber si vamos a tener buenos controles o no. Por eso este examen sirve, como ya dijimos, como diagnóstico, pero también sirve como seguimiento en el paciente diabético. Sobre todo si recibe insulina, se hace generalmente cada 3 meses. Pero como decíamos hoy, la frecuencia de los estudios las tienen que conversar con su médico y de esa manera ir definiendo la frecuencia de los mismos. Por acá diría yo que vamos cerrando el tema diabetes, pero en el mundo ocurren novedades vinculadas a la ciencia, noticias vinculadas a la salud, que los invito ahora a compartirlas. Sonreír frente al estrés protege al corazón. Una investigación realizada por la Universidad de Kansas, Estados Unidos, analizó 2 tipos de sonrisas para ver si protegen al corazón en los periodos complicados de la vida. Por un lado, observaron el efecto de la sonrisa estándar, donde solo la boca da forma a la sonrisa. Por otro lado, se enfocaron en la sonrisa Duchenne, en la que los músculos de la boca y alrededor de los ojos dan forma a la sonrisa. Las psicólogas a cargo del estudio concluyeron que sonreír cuando una persona está pasando por un momento difícil y estresante ayuda al corazón a recuperarse. Latinoamericanos ganaron 45 años de esperanza de vida en un siglo.
Un habitante de América Latina y el Caribe tenía una esperanza de vida de 29 años en 1900 y 110 años más tarde, esa cifra se duplicó ampliamente hasta los 74 años, según un informe especial publicado en los últimos días por la Organización Panamericana de la Salud. A manera de resumen, bueno, insistir en que la diabetes es una verdadera epidemia mundial, que está en aumento, que se puede controlar, que es crónica, que no es curable, pero que es tratable y hay que hacerlo para evitar las complicaciones. Que hay muchas personas que están en una situación de prediabetes y no lo saben, o que son diabéticas y también lo desconocen porque no tienen síntomas, salvo que estos implicara un aumento muy elevado de los niveles de azúcar y ahí sí pudiéramos manifestarlos. Así que es importante entonces hacer los chequeos correspondientes, los controles correspondientes y de esta manera llevar una vida saludable realmente garantizada. Recuerden que, bueno, que asumir el control de nuestra salud es un reto que realmente vale la pena y siempre recuerden que la prevención es la mejor forma de cuidar su salud. Nos vemos la próxima semana hablando sobre los problemas del colesterol. Que pasen muy bien.